Tuve un accidente de coche al mismo tiempo que el primer amor de Leonard. Él decidió operar a su primer amor. Me obligaron a trasladarme a otro hospital, lo que retrasó mi tratamiento. Cuando me desperté había perdido la memoria. Y mi memoria se remontaba a 10 años atrás. Miré a Leonard confundido. ¿Estamos casados? ¿Entonces podemos divorciarnos? Después de todo, no me gustas. Tengo novio, uno de cuando me rescataron. Aún tenía un poco de conciencia. Cuando me enteré de que me iban a enviar al Hospital View, me sentí muy aliviado, porque Leonard estaba allí, y era uno de los mejores médicos clínicos del país. Y él era mi marido. Sin embargo, como varios autobuses de pasajeros tuvieron accidentes al mismo tiempo, hubo innumerables víctimas. Las salas de urgencias de los hospitales cercanos estaban casi abarrotadas. Afortunadamente contaban con instalaciones. Me enviaron allí relativamente pronto y me llevaron rápidamente a urgencias. Sin embargo, antes de entrar a urgencias, alguien se acercó corriendo y dijo: Leonard, hay un paciente afuera que quiere solicitar un tratamiento prioritario. Al escuchar esto, inmediatamente apreté la sábana con fuerza. Aunque mi conciencia se iba confundiendo poco a poco, todavía sabía que el tiempo era vida. La diferencia entre ser tratado primero y después podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La persona que quería saltarse la cola estaba tratando de arrebatarme una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, pronto me relajé. Leonard no era el tipo de persona que mostraba favoritismo, a menos que la otra persona estuviera en una condición más crítica que la mía. Leonard no lo toleraría. De hecho, ni siquiera podía hablar. Y como esa persona podía solicitar saltarse la cola, era evidente que no se encontraba en una situación más grave que la mía. Además, siempre y cuando Leonard me limpiara la sangre de la cara, él podría ver claramente que yo era su esposa. Definitivamente salvaría a su esposa primero. Anoche me había dicho: Vivian, viviremos una buena vida juntos en el futuro. Sí. Había esperado mucho tiempo y finalmente él había decidido vivir una buena vida conmigo. Al recordar los 3 años de matrimonio con Leonard, el tiempo era tan frío como el hielo. Solo podía vislumbrar su lado tierno ocasionalmente, durante nuestra intimidad conyugal 2 veces por semana. En otras ocasiones, era el Leonard frío. Y la razón era que yo no le gustaba. Casarse conmigo fue idea de su abuela. Todos sabían que él había tenido un primer amor. Lamentablemente, hace ya 4 años, por interferencias familiares, su primer amor se fue a un lugar lejano y cortó contacto con él. Estaba tan deprimido que aceptó casarse conmigo. La noche de bodas estaba borracho y no veía la hora de empezar a ir al baño. Él me impedía decir todas las palabras que quería. No me dejaba hablar. Más tarde oí rumores de que se había casado conmigo porque me parecía 7/10 partes a su primer amor. 3, pero nunca creí esos rumores. Aunque mi matrimonio con Leonard era una alianza comercial, realmente me gustaba. Así que estuve dispuesta a esperarlo, aunque me pareciera que había pasado mucho tiempo. Había esperado 3 años. Pero, ¿y qué? Por fin se había fijado en mí. Dijo que quería vivir una buena vida conmigo. ¿Cómo iba a estar dispuesta a morir en un accidente de coche? Y anoche también le había prometido a Leonard que lo acompañaría toda la vida. Leonard era particularmente infantil en esa época. Incluso encontró un papel y un bolígrafo y me pidió que firmara y pusiera mi huella digital. Lamentablemente, antes de que pudiera firmarlo, lo llamaron por teléfono. Antes de irse, me abrazó y me dijo que volvería seguro, pero esperé mucho tiempo. Y no volvió. Seguramente había algo urgente en el hospital. Siempre era así. Y ya me había acostumbrado. Pensé que todavía conservaba ese papel. Cuando me recuperé, firmaría con seriedad y pondría mi huella digital delante de Leonard. Pensando así, mi conciencia se volvía cada vez más confusa. El dolor en mi cuerpo fue minando mi energía poco a poco. Era como si estuviera a punto de caer en coma. Sin embargo, todavía no había entrado en el quirófano y no me habían puesto la anestesia para aliviar el dolor. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando me preguntaba,
Una voz llegó a mi oído: Leonard. La paciente que quería saltarse la cola me pidió que le dijera que se llama Yvonne. Porque yo también oí ese nombre. En un instante mi conciencia confusa de repente se volvió clara por un momento. Había oído el nombre de Yvonne antes. Ella fue el primer amor de Leonard. ¿Leonard iba a salvarla primero? No, no podía ser. Yo fui el primero en llegar a urgencias. Además, Yvonne todavía podía explicar su relación con Leonard, lo que significaba que su estado no era más grave que el mío. No importaba desde qué ángulo se lo considerara. Leonard me salvaría primero. Hice lo mejor que pude para estirar mi mano derecha, esperando que Leonard pudiera ver el anillo en mi dedo anular. Pero no tenía suficiente fuerza. Tan pronto como levanté mi muñeca, volvió a caer. Cuando estaba extremadamente ansioso, solo oí la voz decidida y urgente de Leonard. Sálvala primero. No sé qué pasó después. 5 al día siguiente, cuando el primer rayo de luz de la mañana cayó sobre Yucheng, Leonard finalmente sacó su cuerpo cansado de la sala de operaciones. Una enfermera corrió hacia él y le dijo que el paciente de la cama 3 quería verlo. Era Yvonne. Cuando escuchó ese nombre, sus cejas y sus ojos se hundieron involuntariamente. Hasta el cansancio. Si no se siente bien, pídale al doctor Zhang que la visite. Todavía estaba enojado con Yvonne. Ella se había ido sin despedirse y lo había torturado durante mucho tiempo. Finalmente él había logrado querer vivir una buena vida con Vivian. Y luego de repente ella regresó y le dijo que tenía sus propias dificultades. Dificultades. Cada uno tenía sus propias dificultades. Él se había casado con Vivian en aquel entonces también por dificultades. Al principio había planeado ignorar a Vivian. Sin embargo, cuando vio a Vivian con su vestido de novia, su corazón no pudo evitar latir con fuerza. La primera noche de su matrimonio. Arruinó una sábana. Al día siguiente, Día del Este. Mirando a la chica con marcas en todo el cuerpo. Se sentía como un tarde. Se puso una regla, 2 veces por semana. Para evitar romper la regla. Apenas volvió a casa, salvo esos 2 días, porque no podía controlarse una vez que llegaba a casa. Vivian era como un veneno. En estos 3 años, siempre se había controlado. Por fin. Anoche. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Él tampoco podía entenderse a sí mismo. Solo había un pensamiento en su mente. Aunque no le agradara Vivian, tenía que atarla a su lado para toda la vida. No importaba lo que pasara, incluso si ella se enteraba de que él no se enamoraría de ella. Él nunca permitiría que ella lo dejara. Después de tomar una decisión, sintió que era un desvergonzado. Sin embargo, también estaba seguro de que tenía que hacerlo. De nuevo en el salón, Leonard acababa de quitarse la bata blanca. De repente se dio cuenta de que faltaba algo. Así es. La sopa. Vivian no le hizo sopa hoy. Siempre trabajaba horas extras hasta tarde por la noche. Vivian le traería personalmente la comida. Pero él había estado ocupado toda la noche anterior. Y cuando cogió el teléfono, Vivian ni siquiera lo llamó. Al darse cuenta de esto, Leonard no pudo evitar sentirse molesto. Pero también estaba inexplicablemente nervioso. Dudó 2 o 3 segundos. No pudo evitar abrir la lista de contactos del teléfono. La información de contacto de Yvonne estaba en la parte superior. Se desplazó hacia abajo con impaciencia durante un buen rato hasta encontrar a Vivian. La llamada se realizó. La otra parte tardó mucho en responder. Hola. ¿Puedo preguntarle quién es usted a la señora Vivian? Ella está en nuestro hospital. Y su estado es un poco grave. Al oír esto, la mente de Leonard se quedó en blanco por un segundo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a Vivian? ¿Por qué está en el hospital? ¿Está herida? ¿En qué hospital estás? Yo soy su marido. Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz de incredulidad de Vivian llegó desde el otro lado. Imposible. Debe ser una llamada fraudulenta. No tengo marido.
6. Por teléfono, Leonard se enteró de que Vivian tenía un problema de memoria. Sin esperar ni un segundo más. Salió corriendo de la oficina y la enfermera jefe se acercó y vio que Leonard tenía prisa. Ella sonrió y dijo, Leonard, la señorita Yvonne acaba de despertarse. Y ella también quiere verte. Basándose en su experiencia. Yvonne. A quien Leonard le había dado prioridad para rescatar anoche. Debe ser muy importante para Leonard. Sin embargo, fue una lástima para ese paciente que fue apartado. Se dijo que debido al traslado a otro hospital, el tratamiento se retrasó. Y ocurrió un gran problema. Fue realmente una pena. Obviamente después de haber contado por qué lo siento. Que Yvonne no estaba en una condición muy grave, pero que tenía que mover los hilos y hacer daño a otros, pero no había forma de evitarlo. ¿Por qué ese paciente no tenía ninguna conexión? Este hospital privado, que tenía las mejores instalaciones de todo Chan, fue inaugurado por la familia de Leonard. La enfermera jefe estaba pensando en eso cuando vio que Leonard se alejaba lentamente. Leonard, vas en la dirección equivocada. Ella quería recordárselo, pero el ascensor ya había cerrado. Olvídalo. De todos modos, a ella tampoco le gustaba Yvonne. Vino aquí por necesidad. ¿Quién no tenía cosas que hacer en el trabajo? Leonard nunca había sentido que el ascensor fuera tan lento. En ese momento, en lo único que podía pensar era en Vivian. Ella también había tenido un accidente de coche la noche anterior. ¿Por qué no la habían enviado a su hospital para que la trataran? El hospital donde se encontraba Vivian estaba en una zona remota. Las instalaciones no eran las más modernas y la capacidad profesional de los médicos también era deficiente. ¿Por qué la enviaron allí? Si la habían enviado a urgencias. Definitivamente se habría asegurado de que Vivian estuviera bien y nunca la habría dejado perder la memoria. 7. Vivian había perdido la memoria. Leonard se sintió inexplicablemente nervioso. De camino al hospital, giró el volante y cambió de dirección para ir primero a casa. Tomó el certificado de matrimonio y también quería tomarles una foto. Sin embargo, después de buscar por todas partes, no pudo encontrar ninguna. ¿Cómo era posible? Una pareja de recién casados ni siquiera tenía una foto de boda. Leonard no lo podía creer y casi rebuscó por todas partes para encontrarla. Pero el resultado fue el mismo. Así es. Al principio. Él no estaba dispuesto a estar con Vivian. Era solo una alianza comercial. El padre y la madrastra de Vivian nunca la apoyaron. Así que nunca se dio cuenta de que estaba haciendo bullying a Vivian. Después de 3 años de matrimonio, ni siquiera tenían una foto juntos. Solo un certificado de matrimonio. ¿Vivian le creería? Leonard fue a ese hospital nervioso y abrió la puerta de la sala de Vivian. 8. Cuando escuché el ruido en la puerta. Estaba mirando mi teléfono. Finalmente logré recordar la contraseña del teléfono. Afortunadamente había cumplido mi obsesión. No lo había cambiado en tantos años. El médico dijo que había perdido la memoria. Después de hacerme muchas preguntas, confirmaron que mi memoria se había remontado 10 años atrás. Clic. Cuando escuché que se abría la puerta, instintivamente miré hacia allí, y vi a una persona que me resultaba demasiado familiar. Leonard, por fin llegaste. Cuando lo vi, por fin se me cayó una piedra del corazón. Después de mirar los registros de chat en mi teléfono, estaba segura de que era mi actual marido. Pero yo todavía no lo podía creer. Lo miré. Todavía estaba confundida. Leonard. ¿Estamos casados? Caminó con rigidez hacia mi lado y asintió. Lo examiné con atención. Después de convertirse en mi marido, no había cambiado mucho. Seguía siendo tan frío como cuando estábamos en la escuela. Él era igual para todos. Incluyéndome a mí. Fruncí los labios. Lo miré de nuevo y pregunté con cautela, ¿había cumplido mi obsesión? ¿Entonces podemos divorciarnos? Leonard había sido un hijo predilecto del cielo desde que era un niño. Y tenía miedo de herir su orgullo sacando a relucir el divorcio. Efectivamente.
Al segundo siguiente. Me miró con incredulidad y su rostro se ensombreció un poco. Pero, ¿y qué? No tuve que complacer sus sentimientos, así que volví a reunir el coraje. Después de todo. No me gustas. Tengo novio. No, no. Lo solté sin querer. Hace 10 años. Mi novio no era muy conocido. En caso de que Leonard se entere, seguro que se reirá de mí. ¿Quién es tu novio? La voz de Leonard bajó inconscientemente. Estaba muy enojado. Y solo él lo sabía. No tienes que preocuparte por eso. Sonreí levemente y volví al tema principal. Seguía siendo el divorcio. El médico dijo que no podía levantarme de la cama por el momento. Hablemos primero del divorcio. Cuando me sienta mejor podemos pasar a los trámites. ¿De acuerdo? Leonard sintió como si una pequeña piedra le hubiera pinchado el pecho. ¿Cómo podía hablar de divorcio con tanta naturalidad como si estuviera haciendo la compra? No. ¿Por qué? Porque te gusto. Leonard me lo dijo palabra por palabra. Porque ahora solo me gustas a mí. ¿Entiendes? Vivian. Me gustas a mí. Bueno. No hay nada de malo en eso. Miré los registros de chat entre él y yo a lo largo de los años. Y todo se trataba de mí tratando de acercarme a él. ¿Has comido? ¿Has ido a batear? Recuerda llevar más ropa cuando hace frío. Te he preparado una sopa. Hoy es nuestro aniversario de boda. Reservé un restaurante. ¿Puedes volver antes? Y las respuestas de Leonard nunca superaron las 3 palabras. Lo hemos hecho. Dormí. Está bien. No hay tiempo. Cuanto más miraba, más deprimido me sentía. Sí. A mí me gusta, pero yo no le gusto para nada. Leonard, ¿crees que soy un tacaño? ¿Tu vida es tan fracasada que necesitas que te adula? De lo contrario, no puedo entender por qué Leonard no quiere divorciarse de mí. ¿Cuándo te pedí que me adularas? Si publicas nuestros registros de chat en línea y se los muestras a cualquiera, no pueden ver que soy yo quien te adula. No te gusto en absoluto. ¿Por qué me estás humillando? De verdad. No me gusta que me humillen. Tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Después de 10 años. Me acostumbraría a que me humillaran. Leonard, ¿me puedes decir por qué? 11 Leonard no me dijo nada. Me dijo que me recuperara bien e incluso hizo de enfermero, cuidándome día y noche. Realmente quería saber por qué. Aparte de él, nadie vino a cuidarme. Pero mi teléfono estaba limpio. Todo se trataba de Leonard. Leonard. ¿Por qué tuve un accidente de coche? Fue culpa del otro conductor. No, no. Quiero decir. ¿A dónde iba mientras conducía? Lo recuerdo. No puedo conducir. Yo tampoco lo sé. La voz de Leonard era muy suave. Y parecía particularmente culpable. ¿Qué pasa con mis padres? ¿Por qué no vinieron a cuidarme? Estás ocupado con el trabajo. Y realmente no te necesitan aquí. He perdido gran parte de mi memoria. Por cierto, solo recuerdo a mis padres cuando eran jóvenes. ¿De verdad nos casamos por motivos de trabajo? No puede ser. Mis padres no me dejarían casarme con alguien a quien no le agradaba. ¿Verdad? Pregunté. Tus padres están actualmente en el extranjero con tu hermano menor. Yo. Hermano menor. Tengo un hermano menor. Pensé que Leonard me estaba mintiendo. Eso no puede ser verdad. Leonard. Este año solo tiene 8 años. Tus padres lo valoran mucho. 12. ¿Por eso me dejaron casarme con Leonard? Bajé la cabeza y dejé de hablar. Recuerdos de mi infancia pasaron por mi mente. Aunque mis padres me querían mucho. En algunos momentos. Odiarían que no fuera un chico. Con un negocio familiar tan grande, si se lo entregan a una hija. En el futuro, todo pertenecerá al yerno. Solo pensar en esto me hace perder la motivación.
Realmente envidio a Lao Zhang. Tiene 2 hijos. Sería genial tener un hijo. Así Vivian no sufriría acoso. En el futuro Vivian se casará con un joven talentoso y su hijo heredará el negocio familiar. Solo entonces habrá esperanza para el futuro. Entonces, ahora que su esperanza se ha cumplido, ¿ya no me quieren? Si me divorcio de Leonard. No estarán de acuerdo, ¿verdad? Pensando en esto, me volví aún más decidido en mi corazón. Leonard, ¿conoces a Ascher? De repente lo agarré de la manga y le pregunté con total expectativa. No. ¿Quién es? Leonard estaba escurriendo una toalla y no pudo evitar apretar la mandíbula. ¿Quién más podría ser? Fruncí los labios y mis mejillas se pusieron ligeramente rojas. Él es mi novio. Ascher fue toda mi juventud. Nadie podría compararse con él. Ni siquiera Leonard. La toalla en la mano de Leonard se rompió directamente. Vivian. Lo diré otra vez. No tienes novio ahora. Solo tienes marido. Ese soy yo. Me miró sentado en la cama del hospital. Frío y feroz. Pero he perdido la memoria. No te recuerdo. Solo quiero a Ascher. Bajé la cabeza y calculé mentalmente, Leonard, déjame ir. De todas formas, no te gusto. Y ya tengo a Ascher en mi corazón. Está muerto, dijo Leonard al fin. Imposible. Lo refuté firmemente. Ascher no morirá. El Ascher que tanto amo no morirá. Bueno, ya no está muerto, pero no dejes que lo encuentre. Leonard levantó la vista. Y su mirada era tan aguda como la de un cuchillo. Vivian. Lo que estás haciendo ahora se llama hacer trampa. Estaba tan enojada. No te gusto. ¿Y aún así no me dejas hacer trampa? Sí, yo también lo he hecho. No te lo permitiré. La voz de Leonard era profunda y fría. Puso una mano sobre mi hombro para evitar que me enojara. Y antes de que pudiera llorar de ira, su voz se suavizó un poco. No te muevas. Si tiras de la herida, sufrirás de nuevo. No podía moverme, pero su mano estaba posada sobre mi cabello y lo acariciaba suavemente. Vivian y él suspiraron salvajemente. Definitivamente haré que recuperes la memoria. Te gusto. Y solo puedes gustarme para siempre. 14 ahora. Siempre me gustará Ascher. Un mes después finalmente me dieron el alta del hospital, aunque yo estaba reticente. Aún así volví a la casa que compartía con Leonard. Mis padres finalmente vinieron a verme. Leonard no estaba en casa ese día. Cuando estaba haciendo mi rehabilitación, la niñera los llevó a conocerme. No vinieron solos. También trajeron a mi hermano menor. Mi hermano menor se llama Oscar. La esperanza de la familia Vivian. Con solo escuchar su nombre supe que era diferente a mí. Probablemente porque éramos hermanos. Aunque había perdido la memoria, todavía tenía una sensación natural de familiaridad con él. Tomé la iniciativa de acercarme a él y le pregunté su nombre. Sin embargo, no habló. Simplemente mantuvo la cara seria. Hermana, eres demasiado. Has ocupado a tu cuñado durante tanto tiempo. ¿Sabías que la hermana Yvonne está sola? Además, también resultó gravemente herida. ¿Yvonne? Era otro nombre familiar y desconocido. ¿Quién es ella? Es mi profesora de apoyo. Puedes preguntarle a mamá y papá. En ese momento, mis padres se mostraron un poco avergonzados. No hay forma de evitarlo. A tu hermano le gusta y ha insistido en quedársela. Tu padre y yo decidimos darle una suma de dinero y pedirle que no apareciera frente a ti y Leonard. Sin embargo, el mes pasado ocurrió algo inesperado. Yvonne tuvo un accidente automovilístico igual que tú. Tu hermano estaba preocupado por ella. Y estábamos preocupados por tu hermano, así que tuvimos que pedirle a Leonard que la cuidara, pero Leonard no respondió a nuestra llamada. Él mismo. Mi madre probablemente se sentía culpable conmigo. Cuanto más hablaba, cuanto más culpable se sentía,
mas sabía que yo también había tenido un accidente de coche. A los 15 años como padres. Deberían haber venido a cuidarme antes. ¿Será que después de tener a Oscar, Oscar se ha convertido en todo para ellos? Entonces, ¿qué soy yo? Lo sabíamos. Pero los cursos en el extranjero de tu hermano aún no habían terminado. Tu padre también tiene negocios en el extranjero. Mi madre no pudo seguir hablando y miró a mi padre. Mi padre no tenía mucha paciencia. No se preocuparía tanto por cosas que no le interesan. ¿Por qué le das tantas explicaciones? Como hermana mayor, eres tan irracional. Llevamos a tu hermano al extranjero. Y tienes a Leonard para que te cuide en el país. ¿De qué más tenemos que preocuparnos? ¿De verdad quieres competir por nuestro favor? Has sido favorecido durante más de 10 años más que tu hermano. Mamá y papá ya te han tratado con justicia. Sí. Me han tratado con justicia. Si Oscar hubiera nacido primero, me temo que ni siquiera existiría en este mundo. Aunque no tengo memoria. Todavía puedo imaginarlo. En estos 10 años mi corazón debe haber estado desequilibrado incontables veces. Ya veo. Tienes a tu hermano. Y eso es suficiente. Puedo arreglármela sola. Moví las comisuras de los labios y dije con desdén. Aunque no sé cuándo empecé a ser sensata en estos 10 años. Empecé a comprender a mis padres y a soportar su favoritismo hacia mi hermano. Pero ahora... no quiero soportarlo más. Para ellos, una hija es prescindible. Ya no quiero los restos de su supuesto amor. ¿De qué estás hablando? Vivian. ¿De verdad te dañaste el cerebro en ese accidente? ¿Cómo puedes arreglártela sola? No lo olvides. Pudiste casarte con Leonard gracias a los antecedentes familiares que tus padres trabajaron duro para construir para ti. ¿No te gustaba mucho Leonard? Mi madre fue la que más reaccionó. Estaba enojada y se sintió herida. Probablemente porque pensó que como hija, no debería estar insatisfecha con ellos. Bueno. Ahora no me gusta Leonard. ¿Puedo cancelar el matrimonio? Miré a mi madre y le pregunté. En mi memoria. Mi madre seguía siendo mi propia madre, aunque a veces se enojaba porque yo era su hija, porque cuando ella era su hija. A su madre tampoco le gustaba. En muchas familias, una vez que han logrado una buena vida, a base de trabajo duro. Pensarán en la herencia. A sus ojos solo los varones son los que continúan con el linaje familiar. Por supuesto que no. Cancelar el matrimonio significa romper el contrato. ¿Quieres que se arruine la cooperación entre nuestras dos familias? Entonces, mi matrimonio con Leonard no tiene nada que ver con mi propia voluntad. Si hay intereses que garantizar, también pueden casarme con otra persona. Es solo eso. Al casarme con Leonard, que me gusta, no se sienten tan culpables. 17 no tenía nada más que decir. Mis padres me han cuidado y criado. No me supone ningún esfuerzo sacrificar algo por ellos. Incluso mi propio matrimonio. Si Leonard no menciona el divorcio, puedo seguir adelante con mi vida sin más. Mis padres se fueron, pero Oscar insistió en quedarse y marcharse más tarde. Dijo que quería tener una charla privada con Leonard. Quiero saber cuándo exactamente tu cuñado se divorciará de ti. ¿De verdad esperas eso? Por supuesto. Entonces tu hermana Yvonne tendrá un lugar al que pertenecer. Ah, es para esa otra hermana. ¿Esa hermana Yvonne te trata muy bien? Sí. ¿Y yo? ¿Lo trato mal? No. Pero mi hermana Yvonne es mejor. Ella me enseñó a ahorrar agua. Ahorra electricidad y ahorra alimentos. Ah, eso es bueno. Asentí con la cabeza. Eso es genial. Es una muy buena profesora. Pero solo por estas cosas, ¿a Oscar le gusta tanto? ¿Qué más? No hay nada más. La hermana Yvonne es mejor que tú. Deja de fingir. No te gusto en absoluto. Mi hermana Yvonne me lo dijo antes de que naciera. Eras la única señorita joven de la familia Vivian.
Pero ahora solo puede ser la señorita más común y corriente de la familia Leonard. El rostro de Oscar se puso rojo mientras hablaba. Pero él seguía hablando con rectitud. Vivian. Devuélvele el cuñado a la hermana Yvonne. No voy a competir contigo por mamá y papá. Incluso puedo escaparme de casa. Yo Henning Fulfeldbeis Eschen. ¿Quién quiere que se escape de casa? Yo lo eché directamente. Antes de que Oscar se fuera. Él no estaba muy dispuesto porque no veía a Leonard. Vivian, estás yendo demasiado lejos. No fue tu hermana Yvonne quien causó tu accidente automovilístico. ¿Por qué te aferras a tu cuñado? Fuiste descuidado al conducir y casi arrastraste a tu hermana Yvonne. Antes de que pudiera terminar de hablar, fue como si una luz blanca atravesara mi mente. En ese momento me parece recordar muchas cosas. Yvonne. Leonard. El accidente de coche. Obviamente yo iba delante. Pero él la salvó primero. Casi no lo logré. 18 Los recuerdos eran demasiado caóticos y dolorosos. Y solo me acordé de esto poco después de que Oscar se fue. Dormí profundamente durante una tarde. Cuando me desperté, Leonard ya había regresado del hospital. Tenía un ligero olor a desinfectante. No me desagradó el olor. Me dio de comer y también quiso bañarme. No me refiero a nada más. Tu condición física ahora es muy mala. Me lo explicó obedientemente. Por supuesto, creo que no tenía otras intenciones. Después de que me recuperé poco a poco. Siempre sentí que él no podía evitar el deseo de tener una relación física conmigo, pero siempre lo consideré un libertino. No le permitía ni la más mínima intimidad. Incluido ahora. Leonard. La hormiga niñera me ayudará con este tipo de cosas. Está bien. Su nuez de Adán se movió ligeramente y asintió suavemente. Me sentí un poco molesto en mi corazón. Hacía tiempo que había notado que Leonard siempre me miraba como un lobo hambriento. ¿Tal vez tenía una relación platónica con Yvonne? ¿Seguía estando sexualmente frustrado? En resumen, no me gustó la forma en que me trató así. Con diferencias tan extremas. Pensando en esto, fue como si una gran piedra se hubiera clavado en mi corazón. Y comencé a hablar conmigo misma, Leonard. Mi novio es un poco como tú. Sin embargo, es más guapo. 19 El rostro de Leonard estaba cubierto por una línea negra de fastidio. ¿Qué significaba que él era como esa persona? ¿Y qué significaba que esa persona era más guapa? ¿A Vivian le gustaba solo por esa persona? Él no lo permitiría. Vivian. No pienses más en él. Solo lo recuerdo como hombre. Negué con la cabeza. No había nada que pudiera hacer. En mi mente solo estaba Ascher. Me gusta mucho Ascher. No lo entiendes en absoluto. Apoyé la barbilla en la mano. Lleno de melancolía. Además, no había cumplido mi obsesión. Tú también me engañaste. La única foto grupal en tus momentos es con otra mujer. Esa mujer debería ser Yvonne. ¿Verdad? El llamado primer amor probablemente quiere que todos lo vean. Al escuchar esto, Leonard hizo una pausa. Hacía mucho tiempo que no usaba momentos. Esa foto grupal. Lo recordaba. Era algo que había sucedido hace muchos años. Cuando él y Yvonne aún no habían roto, Yvonne lo había publicado con su teléfono y le había hecho prometer que no lo borraría. Y él había aceptado a regañadientes. Y había mantenido esa promesa hasta hoy. Pensé que en nuestro matrimonio se permitió la presencia de un tercero. Al ver que Leonard no habló durante un largo rato, me atreví a hacer una suposición. Al fin y al cabo, la gente rica es así, tiene una mentalidad abierta en sus relaciones. No lo permito. Nunca he permitido que haya un tercero en nuestro matrimonio. Los ojos de Leonard se pusieron rojos de ira. Agarró la muñeca de Vivian y dijo palabra por palabra, ¿qué clase de matrimonio permite una tercera parte? ¿Dónde escuchó tal declaración? Respiró profundamente.
Leonard borró la publicación de ese momento. Lo borré. También hay que olvidar el primer amor. ¿Me oyes? Leonard se volvió de repente extremadamente autoritario. Retiré mi mano con fuerza. Olvidar a Ascher. No puedo hacerlo. Después de todo. Mi memoria está fijada hace solo 10 años. Así que, según mi impresión, nosotros. Algo vergonzoso. Era difícil decirlo en voz alta. 20 Leonard solo sintió un dolor agudo en las sienes. Ayer. Intentó con todas sus fuerzas calmar su respiración y preguntó con toda la calma que pudo. ¿Qué pasó ayer? En realidad. Él no quería saber nada. Preguntó claramente solo para saber qué clase de muerte debía darle a Asher. Era su esposa. Todo lo que tenía que ver con ella le pertenecía a él. ¿Quién demonios era Asher para atreverse a tenerlo sobre ella? Esta es mi privacidad. No preguntes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Leonard levantó mi cuerpo en posición horizontal. ¿Qué estás haciendo? Voy al hospital. Pero el médico dijo que debía irme a casa y recuperarme lentamente. No puedo esperar más. Leonard no podía esperar más. Solo quería que Vivian recuperara la memoria lo antes posible. 21 Me internaron nuevamente en una costosa sala VIP. Leonard reunió a médicos profesionales para una consulta. Con el objetivo de hacerme recuperar la memoria, sin embargo, antes de que se concretara el plan de consulta, Yvonne vino a verme. Nuestro primer encuentro. Resultó ser que ella me pidió disculpas. Oscar me lo contó todo. A lo largo de los años, siempre he ocupado el corazón de Leonard. Lo siento. ¿O tú, no quieres regañarme? ¿Viniste aquí para que te regañen? Está bien, entonces. La voy a satisfacer. Eres inmoral. Egoísta. Y sinvergüenza. ¿Está bien? Rara vez regaño a la gente. Pero Yvonne era realmente inmoral. Ya era bastante malo que ella moviera sus influencias. Y hasta le habló mal de mí a Oscar. Al mismo tiempo, al oír mis palabras. Los ojos de Yvonne inmediatamente se pusieron rojos. TSK. Mira. Ahora no está contenta de que la haya regañado de verdad. Olvídalo. No pienso complicarle las cosas todo el tiempo. ¿Quién tiene tanto tiempo libre? Yvonne. Sé que te gusta Leonard. Si quieres. Puedo unirlos a ustedes dos. Sería una bendición para mí si estuvieran juntos. Y recuerdo claramente que tengo mi primer amor. Su nombre es Ascher. 22 Después de que Leonard terminó la consulta con el experto, no estaba de muy buen humor. Habían estudiado el estado de Vivian, aunque no era muy grave, pero sí querían que recuperara la memoria rápidamente. Tenían que dejar que Vivian entrara en contacto con las cosas que quería tocar. ¿Y con qué quería entrar en contacto Vivian? ¿Es necesario siquiera preguntar? Por supuesto que era Ascher. Leonard estaba sentado solo en la oficina. Sintiendo que todo su corazón estaba a punto de ser retorcido. Antes. Siempre pensó que Vivian lo amaba mucho. Pero ahora sentía que los sentimientos de Vivian por él eran mucho menores que los que sentía por Ascher. El amor de Vivian por él era obediencia y docilidad. Ella se preocuparía por él y lo satisfaría. Pero cuando mencionó a Ascher, la timidez en su rostro era algo que Leonard había visto por primera vez. Como una niña pequeña. Pensándolo bien, Leonard no conocía a Vivian y durante su niñez ni siquiera tenía la más mínima impresión de ella. Pero aún así, Leonard no podía aceptar que a Vivian, cuando era niña, le gustara otra persona. Ellos también. ¿Y qué? ¿Se besaron? Seguro que sí. Pensando en el abismo. Leonard estaba muy enojado. Y en ese mismo momento sonó su teléfono. Era una llamada de casa. Señor. La gente de la editorial llamó buscando a la señora. Dijeron que no podían comunicarse con ella. 23 Después de que Vivian llegó al hospital. Tenía que ir a exámenes varias veces al día y a menudo,
no llevaba el teléfono encima porque la editorial no podía comunicarse con el teléfono de Vivian. Solo podían llamar a casa. Leonard estaba normalmente muy ocupado. Y el 99% de las llamadas a casa las contestaba Vivian. En ese momento no le dio demasiada importancia. La editorial quería publicar su novela. Ella se puso muy contenta y aceptó de inmediato. Vivian era una persona a la que le gustaba compartir, pero una vez tuvo un periodo muy largo de amor secreto. Le gustaba a alguien. Ella lo incluyó en su historia. Un día muchas personas lo verían. Sin embargo, no había por qué preocuparse. No lo vería. Porque a él nunca le importó lo que ella hacía. Cuando leía un libro, él pensaba que solo estaba pasando el tiempo. Cuando ella usaba la computadora, él pensaba que estaba jugando. No le importaba su pasado y no le hablaba del futuro. Él era simplemente su marido de un matrimonio de negocios. Leonard. 24. Tan pronto como Leonard abrió la primera página del libro. Estaba seguro de que Ascher era el mismo. Ese pasaje era a la vez triste y brillante. ¿Sabes lo que se siente al espiar? Es como ser un ladrón silencioso cerca de la persona que te gusta. Hoy le robé la temperatura corporal a Ascher. Ese pasaje describe con detalle que después de que terminó de jugar al fútbol, ella se armó de valor para correr y darle agua, aunque no se atrevió a mirar hacia arriba en todo el tiempo. Tuvo la suerte de tocarle el dedo. Ese contacto de menos de un segundo la hizo feliz por mucho tiempo. Fútbol. Dar agua. Toque de dedos. Leonard recordó inmediatamente que en su último año de secundaria, una niña se sonrojó y trajo agua purificada. Cuando se acercó desprendía un dulce olor a helado de vainilla. En realidad, desde ese día, Leonard la conocía. Vivian, de segundo grado. Primer grado de la escuela secundaria. Una niña que se desarrolló un poco tarde, pero que era linda y dulce. Sin embargo, Leonard no pensó mucho en eso y ni siquiera la recordó. Una sensación de depresión atravesó el corazón de Leonard. No sabía si era arrepentimiento o algo más. Continuó hojeando el libro más tarde. Se escribió que su primer beso ocurrió el 21 de mayo, hace 10 años. Así que este fue el primer beso que Vivian mencionó. Por supuesto. Esta parte fue la imaginación de Vivian. En la novela, también fue parte de la imaginación. Esta novela es una mezcla de verdad y falsedad, con un poco de realidad intercalada con mucha ficción. El amor secreto de Vivian es a la vez dulce y astringente. Sin embargo, Leonard estaba de muy buen humor después de cerrar el libro. Todo le parecía agradable a la vista. Así que él era el Ascher que le gustaba a Vivian. Había estado celoso de sí mismo. Solo de pensar en esto, Leonard apenas pudo evitar que las comisuras de su boca se levantaran. Se dio cuenta por primera vez de que ser querido por Vivian era una sensación maravillosa. No podía esperar a ir a buscar a Vivian de inmediato y escucharla decir unas cuantas veces más que le gustaba a Ascher. Sin embargo, justo en ese momento, de repente la puerta se abrió de golpe. Yvonne se acercó a él con una caja de regalo en la mano. La sonrisa en el rostro de Leonard se desvaneció un poco. Mirando a su ex amante, todavía se detuvo en seco al ver esto. Yvonne puso directamente la caja de regalo sobre la mesa. Este es el pastel que hice. Especialmente para agradecerte por salvarme la vida. Ella y él eran antiguos amantes y no se habían visto durante muchos años. Sin embargo, cuando se enfrentó a él, Yvonne seguía confiada. Escuché que casi retrasaste el tratamiento de Vivian para salvarme. Vivian no sabe nada de esto. ¿Lo hace? Yvonne se mordió el labio. Parecía culpable. Los sentimientos de Leonard se complicaron cuando vio a su exnovia Yvonne. Pero después de escuchar las palabras más fuertes de Yvonne, su rostro se congeló de repente. ¿Qué dijiste? ¿Retrasé el tratamiento de Vivian? 25. Yvonne abrió mucho los ojos. Parecía confundido. Tuve un accidente automovilístico con Vivian. Ella estaba justo frente a mí. ¿No lo sabes? Hablando de esto, Yvonne bajó la cabeza. Es mi culpa. Tenía mucho miedo de morir.
En ese momento sangré mucho. Tenía miedo de morir. Así que... Su voz era débil y lastimera. Sin embargo, Leonard no escuchó nada. Esa noche hubo un accidente con autobuses de pasajeros. Y había mucha gente herida. Como médico no tenía idea de quién estaba con él. No tenía tan claro el principio de que el primero en llegar es el primero en ser atendido. Pensaba que Vivian simplemente había tenido mala suerte. Cuando la enviaron al hospital, la sala de urgencias ya estaba llena. No pudo evitar pensar en esa noche podría haber rescatado a Vivian personalmente. Pero él la había apartado con sus propias manos. Pensó que no podía dejar ir sus sentimientos por Yvonne. Pero si pudiera elegir de nuevo. Definitivamente no lo haría. No. Ya no había dudas. Recordó un pasaje de la novela de Vivian. Hoy es el día en que más me gusta Asa. Claramente podría haber salvado al tío primero. Pero preferiría ofender a su tío, con quien llevaba años en buenos términos, y optar por salvar primero al hombre sin hogar. Porque el hombre sin hogar llegó primero y estaba en una condición más grave. Dijo que cuando se trata a los pacientes, se debe considerar quién llegó primero y la gravedad de la enfermedad. Pero nunca se debe hacer una distinción en función de quién es el paciente. Creo que fue en ese momento cuando realmente me enamoré de él. Así es ahora. ¿Vivian todavía lo quería? 26. Leonard. ¿Qué te pasa? Yvonne parpadeó y lo miró preocupada. ¿Vivian perdió los estribos contigo? ¿Tu familia te presionó? Pensando en esto, un rastro de resentimiento atravesó el corazón de Yvonne. No fue porque la familia Leonard la había presionado para que abandonara a Leonard hace tantos años. Si tan solo hubiera sido más valiente en ese entonces. Después de todo, viéndolo ahora. Incluso si Leonard no era el joven amo de la familia Leonard, aún podía hacer que su vida fuera una vida sin preocupaciones. Sin embargo, aún no era demasiado tarde. Yvonne se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de ternura. Y caminó hacia Leonard. Pero Leonard miró hacia arriba y dijo, no vuelvas a venir a mí en el futuro. Su voz era extremadamente fría. Las lágrimas en los ojos de Yvonne se condensaron en gotitas y cayeron una a una. 27 En ese momento. Estaba de pie en la puerta. Escuché cada palabra que dijeron Leonard y Yvonne. Pero era extraño. No estaba tan triste. Tal vez en ese momento me sentí abandonada. Ya había aceptado ese hecho. No importaba. La realidad era la realidad. Y la novela era solo una novela. Mi Ascher. Nunca se haría realidad. Cuando me enteré de que la editorial había llamado a Leonard. No estaba nada nervioso. Pensé que aunque leyera la novela, no pensaría que era Ascher. La mayor parte de esa novela era mi fantasía. Fantaseaba con enamorarme de él y casarme con él. Solo se mencionaban unos pocos incidentes de la vida real. Pensé que no lo recordaría, pero no lo esperaba. Él se acordó de todo. Durante el partido de fútbol de la escuela secundaria. Mantuviste la cabeza agachada cuando me trajiste agua. Pero aún así vi tu perfil, y pude oler el aroma a helado de vainilla en ti. No sé por qué. Pero me dejó una profunda impresión. Más tarde descubrí que aparecías a menudo a mi alrededor. En la biblioteca de la escuela, en la sala de estudio y en la cafetería. Pensé que era solo una coincidencia. En ese entonces Vivian era pequeña. Ella todavía estaba en el primer año de la escuela secundaria, y no se desarrolló tan bien como sus compañeros. No importaba cuántas veces los chicos la miraran. No pensarían que era sobresaliente. Pero Leonard de alguna manera la recordó. Me sorprendió bastante. Sin embargo, después de pensarlo, tal vez simplemente tenía buena memoria. No hubo grandes altibajos emocionales en mi corazón. De hecho, mi memoria se quedó atascada hace 10 años, cuando estaba escribiendo esa novela. Por supuesto que sabía que Leonard era Ascher. Desde el principio. Lo hice a propósito. Solo quería encontrar una excusa para el divorcio. Vivian.
¿No podemos divorciarnos? A Leonard no le gustó la indiferencia de Vivian. A él le gustaba cuando ella era obediente, pero ahora esperaba que se enojara. Sin embargo, Vivian seguía siendo obediente como él esperaba. Si no quieres, entonces no nos divorciaremos. Aunque sus padres nos querían más que a nosotros. También la habían mimado a ella durante varios años. Ella no arruinaría la alianza comercial solo por su propio interés. ¿En serio? Las cejas y los ojos de Leonard se relajaron de repente. Sí. Porque nuestro matrimonio es una alianza de negocios. Sonreí. De repente. El aire pareció congelarse de nuevo. El rostro de Leonard cambió varias veces. Y finalmente se limitó a murmurar. Bueno, eso también está bien. Sabía que Vivian estaba enojada. Después de escuchar lo que dijo Ivan, casi salió corriendo de la oficina, pero se topó de frente con Vivian. Ella lo había oído todo. Él quería explicarlo, pero no sabía cómo empezar. De todos modos, después de haber cumplido mi obsesión, había decepcionado a Vivian por completo. No tenía nada que decir. Afortunadamente él y ella todavía tenían la alianza comercial. 28. Una alianza comercial sonaba muy fría. Pero en realidad, un matrimonio basado en el amor era más estable. Este último podía romperse cuando el amor desaparecía. Pero el primero no pudo. El primero no era solo el vínculo entre dos personas. También involucraba a familias. Empresas. Fondos. Solía odiar esta alianza empresarial. Pero ahora estaba agradecido. Admítelo. Él ya se había enamorado de Vivian. No solo físicamente. Esta es la única forma que tengo de corresponderle a mis padres. Porque no había otra salida. Suspiré y me volví hacia la sala. Tiré esa novela a la papelera. De hecho, desde el principio fui un cobarde que solo se atrevía a fantasear. Y una persona inútil que no podía controlar su propia vida. 29. Pasaron 2 meses. Y el tratamiento mostró gradualmente una mejoría. Recordé la mayoría de las cosas. Durante ese tiempo, estuve en la cámara nupcial que compartía con Leonard. Leonard había cambiado mucho. Volvía a casa con mucha más frecuencia que antes. De vez en cuando después de haber cumplido con la obscena obligación. Incluso cocinaba. También me daba pequeñas sorpresas cuando no tenía nada que hacer. A veces. A través de él, me pareció ver realmente a Lascher en mi historia ficticia. Sin embargo, sabía claramente que Ascher era solo mi imaginación. Por más que imitara, no era el verdadero. Esa noche Yvonne y yo tomamos el autobús del aeropuerto de regreso a la ciudad. No sabía que la persona sentada frente a mí era el primer amor de Leonard. Pero ella me conocía de verdad. Me contó mucho sobre su pasado y su presente con Leonard. Resultó que después de que Leonard se casara conmigo, aún le pediría a alguien que la cuidara en el extranjero. Leonard había organizado todo para su comida, ropa, etc. Vivienda. Y transporte. No pude evitar pensar en las incontables noches en vela. Después de que él estaba conmigo, él iba al balcón y miraba su teléfono por un largo tiempo. En ese momento, ¿estaba pensando en ella? Si hubiera sabido que era tan cariñoso en ese momento, no habría insistido tanto. Si ese fuera el caso. En este matrimonio de alianza comercial, yo habría sido el primero en dejarlo ir. Sin embargo, no parecía que fuera demasiado tarde. Esa noche Leonard yacía a mi lado. Su mano enviaba señales a mi cintura. Aunque sabía que las obligaciones maritales eran inevitables. Sin embargo, ese día estaba en el periodo de ovulación. No compraste condones. Y no quiero quedar embarazada. ¿Por qué no quieres? Todavía no parecía querer rendirse. Me sorprendió bastante. Sonreí. ¿Lo has olvidado? En nuestra noche de bodas dijiste que en un matrimonio de alianza empresarial no hay necesidad de tener un hijo. Quiero revocar eso. Lo que quieras. De todos modos, habiendo cumplido mi obsesión.
Un aborto se puede hacer en cualquier momento. Su mano en mi cintura se apretó. Y no dijo nada más. 30 cerré los ojos y pensé que así sería mi vida futura. Inmersa en un matrimonio infeliz. Al mismo tiempo. Había noticias de la casa de mis padres. Habían reconocido a Yvonne como su madrina, solo porque a Oscar le gustaba. El día del banquete. Le entregaron la invitación a Leonard. Leonard no me pidió mi opinión y directamente tiró la invitación a la papelera. Así que... yo no sabía nada de esto hasta entonces. Y cuando me enteré, Oscar ya había tenido un accidente. Se desmayó en el banquete y sufrió una insuficiencia renal urgente. Necesitaba un trasplante de riñón. Este asunto parecía bastante repentino. Pero también era comprensible. Oscar había sido criado con estándares altos y requisitos estrictos por mis padres desde que era un niño. Fue criado como el sucesor. A tan temprana edad, tenía mucha presión cuando mis padres vinieron a verme. Estaban llorando y parecía que habían envejecido varios años de la noche a la mañana. Vivian, salva a tu hermano. Solo tú puedes salvarlo ahora. Viendo a mis padres. Miradas demacradas. Aún no lo podía soportar. Pero aunque no lo pudiera soportar, pude salvar a Oscar. Pero yo tenía una condición, soy hija y mi capacidad es limitada. Mantener el matrimonio de alianza con Leonard ya me ha consumido mucho. Si le doy un riñón a Oscar, me temo que no lo soportaré. O se divorcian o doñan un riñón. Solo se puede elegir una opción. Utilizar un riñón a cambio de la responsabilidad de una hija hacia la familia. Mamá y papá. Esto debería ser suficiente, ¿no? Después de todo. Uno de mis riñones también es muy preciado. Lo suficientemente preciado como para intercambiarlo por mi libertad. Al fin y al cabo. Ellos estuvieron de acuerdo. 31 Este asunto se llevó a cabo a espaldas de Leonard. Pero finalmente. No se podía ocultar. Pero ¿y qué si no se podía ocultar? Yo tenía derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Y él no tenía derecho a intervenir. Además, yo ya había presentado una solicitud de divorcio ante el tribunal. Sin embargo, después de la operación, hasta que me recuperé, Leonard seguía sin estar de acuerdo. Era muy molesto. Ni siquiera me daba la libertad. Pero él dijo que me amaba. Olvídalo. Tuve que rogarle. Al fin y al cabo, frente a la libertad, la dignidad no era nada. El fin de semana, en una casa de té, él y yo estábamos uno frente al otro. Vivian, Light, Yvonne y yo seremos extrañas a partir de ahora. Sí, estaba triste. Nosotros también lo estaremos. Estaba muy tranquilo. Incluso ahora había recuperado todos mis recuerdos. Sabía cuánto había amado a Leonard durante los 10 años en los que perdí temporalmente la memoria. Sin embargo, no importaba cuánto lo amara. No podía tolerar la traición, Leonard. Admito que no puedo olvidarte de repente. Pero dame tiempo y definitivamente te olvidaré. Una vez. Él era el único protagonista masculino de mi vida. Y ni siquiera me atreví a escribir su verdadero nombre. Amo a Leonard. Fue algo muy duro, realmente. Ya no quería ser tan duro. Leonard. Tú lo sabes todo. Yo solía amarte con tanta humildad. Finalmente tuve la oportunidad de sentirme orgullosa y quise caminar delante de ti. ¿No está permitido? El aroma del té llenó el espacio entre nosotros. Leonard bajó la mirada. Y una sonrisa difícil tiró de las comisuras de su rostro solemne. Está bien. Lo permito. 31 Finalmente me divorcié de Leonard. Lo primero que hice después de divorciarme de él fue continuar con el final de la novela. El final fue que los protagonistas masculino y femenino durmieron felices para siempre. La noche en que se publicó la novela, respondí las preguntas de los lectores en la plataforma social. Un lector preguntó, ¿escribiste un final feliz para satisfacer a los lectores? Lo pensé y respondí que no. Para satisfacerme a mí misma. El amor secreto fue mucho mejor. Espero que el mundo en el libro sea un poco más dulce.
El lector volvió a preguntar, ¿existe un prototipo del protagonista masculino? En ese momento una persona con el nombre de cuenta Ascher también se unió a un grupo de lectores. Todos bromearon diciendo que era un fan. Pero al ver ese avatar tan familiar, solo yo sabía quién era, me enfrenté nuevamente a la pregunta del lector. Sacudí la cabeza. Ya no hay ningún prototipo de protagonista masculino. De repente aparecieron muchos signos de interrogación en la sala de transmisión en vivo. ¿Cómo que ya no hay prototipos? ¿Había prototipos antes? Negué con la cabeza otra vez. Tampoco había prototipos antes. Estaba equivocado. Después de un rato, la cuenta llamada Ascher abandonó el chat grupal. 30 hasta más tarde. También me desconecté. No dormí esa noche. ¿En qué estaba pensando? Parecía que había pasado el día, había perdido la memoria. El Leonard que yo creía que solo existía en mi imagen y en mi historia de repente se convirtió en mi marido. Debería haber estado encantada y feliz. Sin embargo, cuando empecé a analizar en profundidad mi relación con Leonard, me di cuenta de que nuestro final no era bueno. Pensé que era una princesa que se enamoró de un príncipe y se casó con él. Pero en realidad el príncipe tenía a otra persona en su corazón. La historia entre él y yo fue terrible desde el principio. Quise hacer una pausa en esta trágica historia. Sin embargo, todavía estaba escribiendo otras historias. Muchos lectores me preguntaron, ¿existe un protagonista masculino mejor que Ascher? No lo dudé. Por supuesto. Aunque mi juventud ya terminó, mi vida sigue. Tendré un mejor protagonista masculino. Capítulo 3. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Vivian no exageraba, ni en la realidad ni en sus novelas. Tenía un protagonista masculino mejor. Se casó con un estudiante de último año de la universidad. El estudiante había estado soltero durante muchos años. Algunas personas sospechaban que había estado esperando a que Vivian se divorciara. El mayor lo negó rotundamente. No soy ese tipo de persona. No quería ser amante. ¿Solo qué? No lo dijo. Más tarde Vivian descubrió que su plan de salud era bastante anormal. Quería vivir más que Leonard y ser su segundo marido. De hecho, también era amigo de Leonard. Había presenciado innumerables ocasiones en las que Vivian se aparecía deliberadamente cerca de Leonard. Y también había olido ese dulce aroma a helado de vainilla. Lo que Vivian no sabía aún era que él pensaba que a ella le gustaba. Y pensaba que el matrimonio de Vivian con Leonard se debía en realidad a una alianza comercial. Entonces, después de que Vivian se divorciara, él la besó inmediatamente. Por supuesto. Después de enterarse de la verdad, quedó profundamente conmocionado durante mucho tiempo. Pero más tarde se consoló. No importaba. Siempre y cuando el resultado fuera bueno. Todo estaba bien. Los que pasaban por allí no eran importantes. Cuando él y Vivian se casaron. Vivian no se casó en la casa de la familia Vivian. Todos sabían que la familia Vivian había reconocido a una hija, que era más cercana a ellos que Vivian. Después de que Vivian se divorciara. Ella rara vez iba a casa y la relación con sus padres se fue desvaneciendo poco a poco. Tampoco tenía una relación estrecha con su hermano menor. Sin embargo, el día que Vivian se casó en el hotel, Oscar apareció entre la multitud. Había crecido mucho y se parecía cada vez más a un adulto pequeño. Seguía siendo el pequeño más preciado de la familia Vivian. Todos lo amaban. Excepto su hermana. Cuando Oscar creció, se dio cuenta de que Yvonne le había estado lavando el cerebro y tenía un motivo oculto al acercarse a él. Quería acercarse a su hermana, pero su hermana lo ignoró. Ni siquiera lo invitó a su boda. Estaba muy deprimido. De hecho, ya había echado a Yvonne. Yvonne no era su hermana en absoluto. Era buena con él solo porque odiaba que su hermana biológica se hubiera llevado a Leonard. Así que Yvonne también le había quitado algo importante a su hermana. Pero Yvonne estaba equivocada. Para su hermana, él no era importante en absoluto. Oscar bajó la cabeza y metió todo el dinero de la suerte que había recibido desde la infancia hasta la edad adulta en un sobre rojo.
Y luego se lo entregó al anciano que estaba recogiendo a los invitados a la boda con ambas manos. Esto es para la novia. ¿Quién eres tú para la novia? Oscar frunció los labios. Pensó que ese anciano era realmente ciego. ¿No podía ver que se parecía mucho a la novia? Esa era su hermana biológica. Incluso estaba usando el riñón de su hermana. Pensando en esto, bajó la cabeza. Y lo que más le disgusta a la novia. También fue el día de la boda de Vivian. Leonard estaba aturdido en la cámara nupcial en la que solían vivir. La luz del sol brillaba sobre el escritorio, tornando dorado un trozo de papel blanco y las palabras escritas en él brillaban con luz. Se acercó con curiosidad y descubrió que se trataba de una carta de garantía que decía: Vivian siempre querrá a Leonard y nunca lo abandonará. La letra era hermosa y cada trazo estaba escrito con gran paciencia. Vivian debió amarlo mucho en ese momento. Fue una lástima. No había firma ni huella dactilar en ese momento. Recibió una llamada de Yvonne y se enteró de que acababa de regresar del extranjero y estaba en problemas. Salió sin pensar mucho. Solo por eso. No tuvo tiempo de dejar que Vivian firmara y pusiera su huella dactilar. ¿Era cierto que ella había firmado y puesto su huella dactilar en ese momento? ¿Vivian no lo habría dejado? Esta pregunta había estado molestando a Leonard. Casi perdió la motivación para trabajar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Leonard recordó que era médico y el protagonista masculino de los escritos de Vivian. Ya no quería ni podía ser decadente. Debería ser más como un protagonista masculino. Medio año después. Se convirtió en Médicos Sin Fronteras. Más tarde. Se fue al extranjero y se dirigió a un país desgarrado por la guerra. Su familia estaba preocupada por su seguridad y le rogó que regresara a casa más de una vez. Pero él nunca vaciló. Porque ya no quería ser Leonard. Quería ser un mejor Ascher. El Ascher que más le gustaba a Vivian. El final del texto completo.